la creación bíblica. Al hablar de este tema, siempre surgen las mismas preguntas. ¿Ciencia o Biblia? ¿Big Bang o creación? ¿Creación o evolución? ¿Creer en Dios impide creer lo que dice la ciencia? La teoría del Big Bang la formuló el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître en 1927. En ella se defiende que en un instante y tras una gran explosión el universo comenzó a expandirse, que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años una onda expansiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluido el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida. Conforme el tiempo transcurría y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse los distintos tipos de átomos, que fueron creando los distintos tipos de elementos. Pero si todo fue creado a partir de una concentración de materia, ¿cómo y cuándo surge esa materia? ¿Qué había antes de la explosión? ¿Por qué explota? Y si el universo se sigue expandiendo, ¿qué hay más allá de sus límites? Y la pregunta en la práctica más importante: si mi habitación por sí sola tiende al caos, ¿por qué después de una explosión todo se va perfeccionando con el tiempo? ¿Por qué cada vez está todo más ordenado si mi casa se desordena sola? Lo natural es ir de la perfección a la imperfección, del orden al caos. Si un alimento fresco con el tiempo se va pudriendo, ¿por qué con la evolución todo cada vez está más ordenado y aparecen estructuras y seres cada vez más complejos? ¿Es todo fruto del azar? Veamos ahora qué dice la Biblia respecto a la creación, analizando el primer capítulo del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Hubo tarde, hubo mañana, el día primero. Dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, el día segundo. Y dijo Dios: que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, plantas con semillas y árboles frutales sobre la tierra, que den frutos según su especie con semilla adentro. Y así fue. La tierra produjo hierba verde, plantas con semillas y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde y hubo mañana, el día tercero. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y así fue. Dios hizo las dos lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos, para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, hubo mañana, el día cuarto. Dijo Dios: que las aguas se llenen de seres vivos, y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes cetáceos, y todos los seres vivos que llenan las aguas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo: creced, multiplicaos, y llenad las aguas de las mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde y hubo mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todas las reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó,
Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Hubo tarde y hubo mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornato. Terminó Dios el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Si se lee este relato de la creación bíblica literalmente, también surgen infinidad de dudas. Si el sol no fue creado hasta el cuarto día, ¿cómo había luz el día primero? Si el ser humano no fue creado hasta el sexto día, ¿cómo supo cómo y cuándo se creó lo anterior? Si no existía el sol y la luna para medir el tiempo hasta el cuarto día, ¿cómo se sabía que había pasado un día? ¿Cómo dice la Biblia que todo fue creado en 6 días, si por la ciencia sabemos que se creó en millones de años? Tanto la teoría de la evolución como el relato de la creación bíblica plantean preguntas sin respuesta. ¿Son posturas contradictorias? ¿Hay que elegir entre creer lo que dicen los científicos y lo que se cree por fe? ¿Una persona de ciencia tiene que negar su fe? ¿Y si la Biblia no dice mentiras, hay que negar las evidencias científicas? ¿Y si la ciencia y la fe se pudieran complementar? ¿Y si ambas posturas fueran ciertas? ¿Te imaginas a Cervantes o a Shakespeare explicando física cuántica? ¿O a Einstein dando una clase de fonética o explicando gramática? ¿Y por qué aceptamos que un físico, un químico o un biólogo expliquen la Biblia? ¿Por qué pretendemos interpretar lo escrito en la Biblia desde una perspectiva que no es de fe? Hay que recordar que todas las religiones tienen sus relatos para dar respuesta a las preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde surge el mal? Y el judaísmo y el cristianismo también tienen este tipo de relatos y se encuentran en la Biblia, en los primeros capítulos del libro del Génesis. La Biblia no es un libro de ciencia y tampoco es un libro de historia, tal y como entendemos la historia hoy en día. La Biblia es un libro de fe. No pretende dar una explicación científica de la creación del mundo. Ciencia y fe responden a preguntas distintas. La ciencia responde a cómo se formó el universo, la Biblia a por qué y para qué. El relato de la creación bíblica no contradice la teoría del Big Bang. Quien la elaboró fue un sacerdote católico, el padre Lemaitre, demostrando que la ciencia y la fe son complementarias aunque independientes. Además, la teoría del Big Bang fue acogida por la Iglesia enseguida y Lemaitre fue elegido miembro de la Academia Pontificia de la Ciencia en 1936. Incluso el Papa lo nombró presidente de la misma en 1960. Ahora rebobinemos y volvamos al relato de la creación bíblica. Los 3 primeros días del relato bíblico, Dios crea. Los 3 siguientes, Dios decora lo creado. El primer día, al crear la luz, que es una realidad en sí misma, independientemente de donde proceda, Dios crea el día y la noche, y por lo tanto aparece el tiempo. Los antiguos hebreos pensaban, según la cultura de su tiempo, que la tierra descansaba sobre unos pilares, hundidos en las aguas, y que la lluvia procedía de grandes depósitos de agua, situados sobre la bóveda del firmamento, y que caía al abrirse unas compuertas. En el segundo día, Dios crea el cielo y el mar, y al separar las aguas sobre las que se sostiene la tierra y las aguas del cielo en grandes depósitos, se crea entre ellas un espacio donde posteriormente aparecerán los habitantes que la llenen. El tercer día, Dios separa la tierra de los mares y ordena a la tierra producir vegetación, apareciendo así la vida. Como hemos dicho, los 3 primeros días, Dios ordena y separa los elementos, creando los grandes espacios como el firmamento, el mar y la tierra. Ahora, en los 3 días siguientes, se va a rellenar o a adornar esos espacios con distintos seres, según un orden creciente de dignidad, según la cultura de la época. Primero, el reino vegetal, luego el mundo celeste y por último el reino animal, para culminar con la creación del ser humano. Si el primer día Dios crea el día y la noche, en este cuarto día Dios va a crear el sol para gobernar el día y la luna y las estrellas para gobernar la noche. Frente a las religiones de su entorno que consideraban los astros como divinidades que influían en la vida del ser humano, el relato bíblico enseña que el sol, la luna y las estrellas son simplemente realidades creadas. Si el segundo día se crea el cielo y el mar, el quinto aparecen las aves y los animales acuáticos para llenar el cielo y el mar. Si el día tercero aparece lo seco y la vegetación, en el sexto día se crean todos los seres que habitan en la tierra, fieras,
ganados, reptiles y el ser humano. Y el último día Dios descansó, bendiciendo y santificando este séptimo día. Con los 6 días de creación y 1 de descanso se quiere indicar que ha de existir un ritmo de trabajo y de descanso para dedicar ese día al Señor. De este modo, Dios sella una alianza con su creación, que se representa en este día de descanso. En resumen, Dios primero crea unas estructuras y luego las llena de habitantes, y descansa el séptimo día. Por lo tanto, el primer día Dios crea el día y la noche, el cuarto lo que lo gobierna, el segundo el cielo y el mar, y el quinto las aves y los peces, el tercero la tierra, y el sexto los animales terrestres, y el último día descansó. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Lo importante de esta narración no es dar un relato detallado de los sucesos históricos, sino decirnos la verdad de nuestra relación con Dios. Mostrar una serie de enseñanzas por medio de símbolos que hay que saber interpretar. ¿Y qué enseñanzas nos quiere transmitir este relato? En primer lugar, que todo lo creado proviene de Dios, da igual cómo, da igual cuándo. Dios es el creador de todas las cosas y lo hace de la nada. Antes de la creación no había nada, por lo que Dios está fuera del espacio y del tiempo. En segundo lugar, que Dios crea todo por amor, y que todo lo creado es bueno. A lo largo de la narración se repite hasta 7 veces la misma fórmula, y vio Dios que era bueno. Significa que todo lo que Dios crea es bueno, porque tiene su huella y participa de su bondad. Incluso después de la creación del ser humano, dice que era muy bueno, por lo que tanto la materia como el espíritu, tanto el cuerpo como el alma, son buenos. Otra de las enseñanzas es que el ser humano, varón y mujer, son creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que poseen una dignidad. No es algo, sino alguien. De ahí que haya que valorar a la persona y su dignidad por encima de cualquier otra realidad creada. Que el ser humano es la cumbre de la creación, por lo que es superior al resto de criaturas. Es la única criatura amada por sí misma, ya que todas las demás fueron creadas al servicio del ser humano. De ahí que es Señor de todo lo creado, y por eso ha de respetar y cuidar la creación como algo que se le ha confiado. Y la última enseñanza, que el séptimo día hay que descansar y santificarlo. Que la creación dure 6 días y se descanse 1, enseña que hay que tener un ritmo de trabajo y de descanso. La ley judía señala el día de descanso el sábado. Los cristianos cambian el día al domingo, por ser el día de la resurrección del Señor. Después del séptimo día no se dice que hubo tarde y hubo mañana. Es como si ese día se rompiera el ritmo del tiempo y se anticipara la situación en la que el ser humano, después de realizar su tarea de dominar el mundo, gozara de un descanso sin fin junto a Dios. Así, la fiesta entendida en sentido bíblico tiene un triple significado. Por un lado, la obligación de descansar después del trabajo diario. Después, el reconocimiento de Dios como Señor de la creación. Y por último, el anticipo del descanso y alegría definitivos después del paso del ser humano por este mundo. Al principio de este vídeo nos preguntábamos si había que elegir entre ciencia y fe. Ahora podemos afirmar que ambas posturas son compatibles, ya que, como dijo Einstein, la ciencia sin religión está incompleta y la religión sin ciencia está ciega. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like, comparte y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos.